Muy buenos días para todos. Hoy conversaremos sobre la sociedad venezolana después de una visión de Patria o Muerte del escritor Alberto Barrera Tisca. Alberto Barrera Tisca nació en Caracas el 18 de febrero de 1960. Es un narrador poeta, guionista que se enamora de la poesía y de la literatura. Estudió en la Universidad Central de Venezuela y sus obras más notables fueron La enfermedad y Patria o Muerte. Patria o Muerte. Es una de sus, fue una de las últimas novelas del escritor que produjo en los espectadores tensión, incertidumbre, porque el país estuvo pendiente en esa novela de los últimos años del presidente Chávez, un estratega que para muchos venezolanos fue un líder carismático, con ganas de sacar un país en adelante, pero en beneficio propio. La novela nos presenta diferentes lecturas políticas, sociológicas y una aproximación a la situación política que se podía presentar en Venezuela después de que el líder carismático desapareciera. Ahora bien, esta novela es una historia de varios personajes cuyo nexo es vivir en común en un tema llamado Hugo Chávez, que a lo largo de ese tiempo de la novela el escritor se afianza en la enfermedad. Él dice que la sociedad convirtió la enfermedad en una utopía, que todo lo que ha venido transcurriendo en el periodo venezolano actual madurista viene siendo a raíz de la enfermedad del líder, que nos dejaron sin un líder carismático y que lamentablemente no contaban con que el mandatario enfermara y ya no estuviera con nosotros. La novela transcurre en la parte más interesante del país, cuando se supone que el país estaba en mejoras. Cuando le detectan la enfermedad al presidente, para el escritor manifiesta que fue un motivo de angustia, porque él dice, me diagnosticaron, porque a mí, ¿por qué me pasa esto a mí? Que tengo ganas de vivir. Esta frase le causó interés al escritor y resulta que él dice que Chávez es un mito, porque a pesar de su enfermedad, él siguió hasta los últimos días. Él tuvo la oportunidad de salvarse si hubiese ido a Brasil, como lo manifiesta el escritor, pero en Brasil van a dar los diagnósticos que padecía el presidente. Se mantuvo en Cuba por la privacidad, pero no fue algo que necesitara, sino necesitaba una tecnología más avanzada como la de Brasil. Él no contaba con su enemigo, que era su cuerpo. Él tenía ganas de luchar, él tenía ganas de vivir, pero no notaba con eso, no notaba con su cáncer, no estaba preparado para esto. Después de la muerte del presidente Chávez, hubo la crisis petrolera. El autor nos refleja que comienza a caer los precios del petróleo, la inflación del país comienza a ser más grave, el imperialismo y su situación económica de competencia complica todo lo que el presidente Chávez había hecho. Hoy en día vivimos en incertidumbre, en un país de odio, donde no hay libertad de expresión, donde el desempleo abunda, la miseria, el hambre. Para mí ha sido difícil vivir en un país así cuando uno quiere
que su país sea fructífero, ya que tenemos una fuente natural de petróleo que es beneficioso para nosotros, que hoy en día el imperio madurista lo vende, lo regala, y sin saber si nosotros necesitamos ese potencial como lo necesitamos. Vivir donde la política no tiene palabra, ¿en quién creemos? Es una pregunta que nos hacemos los venezolanos todos los días. ¿Cómo sobrevivir a tanta miseria? Naturalmente somos un país rico en petróleo, pero vivimos una situación actual muy complicada, donde las personas que nos gobiernan quieren seguir los ideales de Chávez, pero no han podido, los tapan. En los ideales de Chávez se negociaban algunos términos, en los ideales maduristas no. Ellos quieren tener ese liderazgo, ese poder infinito como él, como Chávez, un estratega que pudo reelegirse muchas veces y el pueblo lo apoyaba. Hoy en día el pueblo ha salido a la calle a decir: ya basta, Maduro, queremos vivir en un país libre, donde pudiéramos expresar y tener un empleo digno, un empleo que pudiera generarnos una cesta básica estable, donde podamos opinar sin que seamos maltratados. Hoy en día los venezolanos decidimos emigrar, a ver si buscamos mejoras. Barrera nos habla en su libro, en una cita, dice: no obstante el milagro americano se transforma en una pesadilla. Los venezolanos hemos decidido, los que están fuera del país, emigrar para traer frutos a Venezuela, a sus familias. Las cosas lamentables han resultado como no esperaban. Hoy estoy planeando viajar a Venezuela, nos dice Barrera, 2015-21. Todos deciden regresar a Venezuela porque ya no pueden vivir afuera. Las madres vivimos angustiadas. En una de las partes del libro hay una lectura donde la madre de María muere y ella siempre manifestaba el miedo, que era lo único que se contagiaba. Pero vivir en Venezuela se ha convertido en una tarea muy difícil, muy torturosa. El chavismo ha generado un aparente madurismo. Nos ha destruido como país, como sociedad. Ha caído aún más desde la muerte del famoso líder Chávez. La finalidad que sigue el escritor es dar a entender el impacto chavismo, la clase media venezolana, los tiempos de Chávez. Me parece interesante recalcar que, a pesar de que la trama central del libro fue Chávez como un mito, nos muestra que los venezolanos vivimos dentro de un chavismo y un antichavismo, recalcando que la enfermedad se ha convertido en una utopía. Patria o muerte rompe con el pedestal de la enfermedad y nos hace reflexionar que a veces las enfermedades son injusticias. Sí, es verdad, son injusticias porque hay personas que no las merecemos. Y es algo súbito. El cáncer es inesperado, pero la situación actual de Venezuela está viva. Vivimos en ella. El cáncer lo podemos ir mejorando con medicamentos, con quimioterapias, pero la situación actual es sacar a los líderes que en este momento nos gobiernan y que pudiéramos tener otras personas que nos ayudaran a desintoxicarnos políticamente. Gracias.